Muy buenas tardes con toda la comunidad jurídica. En otra edición de Debate Nacional, hoy tenemos realmente el privilegio de presentar al doctor Jean-Paul Tawada Pilco. Perderíamos, creo, bastante tiempo para hacer su larga presentación, pero solamente de manera resumida diremos que él es juez superior de la libertad, docente y reconocido especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, doctorando en Derecho, autor de libros especializados y ponente últimamente con relación al tema que nos compete, en el cuarto Congreso Internacional de Flagrancia Delictiva. Hoy compartirá con nosotros su análisis sobre detención en flagrancia y el proceso inmediato, con propuestas que seguramente buscan agilizar el sistema y asegurar el control legal desde su origen. Un tema bastante caro a John Paul, puesto que su preocupación por las detenciones en flagrancia y el control de legalidad, me consta, ha sido una preocupación permanente y definitivamente sus aportes han ido aterrizando en con la positivización en el Código Procesal. De hecho, gran parte de ellos, de ese notable avance que se tiene, corresponde al aporte del doctor Jean-Paul Tawada Pilco. Bien, dejo con ustedes en este escenario virtual al doctor Tawada. Adelante. Gracias, Celis, por esta invitación tan interesante al debate nacional, dice Red de Formación Académica. Yo gustoso de aceptar esta invitación, sobre todo porque se trata de un tema al que le he puesto mucho énfasis tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito académico, que está relacionado pues con la detención policial en flagrancia a propósito de la reciente Ley 32348, publicada el 23 de mayo del año 2025, en el que se ha creado el sistema de justicia especializada en flagrancia delictiva y a su vez ha implementado las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional, que era una ley bastante esperada, por cierto, para darle mayor potencia a lo que ya en la práctica se había generado como una política liderada por el Poder Judicial, una política desde la presidencia del Poder Judicial en ese entonces la doctora Elvia Barrios, que felizmente fue continuada por los siguientes presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para mí es un tema apasionante, dado que incluso he escrito un libro sobre ello, en el que precisamente ese libro tiene diversas propuestas legislativas que han sido materializadas en esta ley 32348. Así que, pues, vamos a analizar esta ley y su impacto, por supuesto, en las unidades de flagrancia que ya vienen funcionando desde el año 2022. Recuerden que el plan piloto de la primera unidad de flagrancia delictiva se inició en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad, el 1 de julio del año 2022, cuando me desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Así que yo he estado desde un inicio, digamos, en esta implementación progresiva de estas unidades de flagrancia. Así que he sido pues un actor y luego un espectador privilegiado de este tema tan importante. Entonces, eh, vamos a ir directamente a la explicación de la ley 32348 y su impacto en materia procesal, que es lo que entiendo es de interés para este conversatorio. Bien, entonces necesariamente para ingresar al tema tenemos que empezar por la Constitución Política del Estado, porque es este texto constitucional el que establece como una garantía del ciudadano el hecho de que solo pueda ser detenido o bien por una detención judicial o por una detención policial en flagrancia. Y en este último supuesto, me refiero a la detención policial en flagrancia, se señala como un derecho de carácter fundamental, pero que a su vez se erige como un derecho humano porque está también reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues una persona detenida debe ser llevada
lo más pronto posible ante un juez, ante un juez. Ese tiempo en que debe ser llevado ante un juez ha merecido diversas mediciones a nivel de Latinoamérica. Por lo pronto señalaré que en nuestro país se ha considerado como un tiempo máximo entre la detención y la puesta a disposición del juez el plazo de 48 horas. Esto es para los delitos comunes, pero para los delitos especialmente graves o delitos nominados según el texto constitucional, como es el caso de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales, pues en estos casos el plazo máximo es de 15 días, es de 15 días. Entonces, nótese que el plazo de, de duración del traslado del detenido hacia un juez, que es de 48 horas, a su vez se identifica también con el plazo de las diligencias preliminares, porque es en ese tiempo, 48 horas como máximo, en que la parte persecutora del delito, entiéndase la policía conjuntamente con la fiscalía, es que deben construir un caso, o sea, deben construir una imputación formal de cara a que esa detención, a esa detención le siga pues un proceso judicial como es lo natural, como es lo ordinario. Y es que la detención como medida coercitiva de carácter instrumental, para lo que sirve es para que una persona sea sometida a un proceso penal. Esa es su única finalidad. Dado que el detenido es que tiene derecho a que se determine su responsabilidad en un juicio con todas las garantías, ¿entiendes? Es un juicio oral, público y contradictorio. Muy bien, entonces es en ese marco constitucional que aparece esta política criminal que es de la implementación de las unidades de flagrancia, ¿no? Una política más específicamente de seguridad, de seguridad ciudadana, en que la propia ley, la ley 32.348, define el por qué es necesario un sistema nacional de justicia especializada en flagrancia delictiva, que no es otra cosa que brindar una respuesta pronta, una respuesta oportuna ante delitos flagrantes. Entonces empezamos a utilizar una terminología interesante que es la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es utilizar el menor número de recursos humanos y materiales, pero para lograr un resultado que ingresa en el término de eficacia. La eficacia es obtener, pues, una decisión que resuelva la situación jurídica del detenido y lo resuelva de manera oportuna. Entonces, esos parámetros de eficiencia, de eficacia, es lo que genera la necesidad de, de un nuevo paradigma en la respuesta del sistema de justicia penal ante estos casos de delitos flagrantes. Y si son flagrantes, se entiende, por lo menos en la flagrancia clásica, en la flagrancia eh, eh, que es la que mejor se entiende de las diversas clases de flagrancia, la flagrancia estricta, esa es cuando la policía procede a la detención de un ciudadano, de una persona, en plena ejecución del delito. Entonces ahí pues tiene lugar todos los principios desarrollados por el Tribunal Constitucional, el principio de inmediatez temporal y el principio de inmediatez personal. Dado que se le ha detenido a una persona en plena ejecución del delito, sea en grado de tentativa o de consumación, o incluso ya habiendo cometido el delito, se le captura momentos después en una persecución ininterrumpida, con lo cual ingresa a la cuasiflagrancia, y si se le encuentra los objetos o instrumentos del delito, ingresa a una presunción de flagrancia. En ese contexto, pues, fíjese que ya prácticamente se tiene toda la prueba disponible en los primeros actos de investigación posteriores. Entiéndase las actas de intervención
policial, la declaración del policía, la incautación de los objetos o instrumentos del delito, las pericias que puedan hacerse de manera inmediata, aprovechando la presencia corporal o personal del detenido. Se entiende que son casos sencillos, de fácil acreditación o de evidencia suficiente. Entonces, en esos casos no se entiende el por qué un proceso debería ser tramitado de manera común, o sea, con todas las etapas del proceso penal. Y cómo no se entiende cómo es que en esos casos donde hay una detención policial en flagrancia, eso podría durar no pocos años en el decurso del proceso en primera instancia y en segunda instancia. Entonces, para cambiar esa forma de respuesta que es ineficiente y a su vez es ineficaz, es que se concibe la idea de un sistema nacional de justicia especializada en flagrancia delictiva a través de las unidades de flagrancia. Entonces, las unidades de flagrancia, como ya sabido es, digamos, es una unidad inmobiliaria, es una unidad, eh, es un edificio, para ponerlo en términos mucho más simples, pero un edificio, un espacio físico que permite albergar a todos los actores del sistema de justicia penal. Porque se entiende que si todos están allí, en el mismo lugar, uno, que vamos a ahorrar mucho tiempo en los traslados y vamos a obligarles a que entre ellos coordinen de manera interinstitucional para lograr un objetivo común, que es brindar una justicia pronta, una justicia eficaz. Es así que este Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, que bien podemos denominarle SNEF, y nótese que termina con F, porque el SNET es el Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio. Entonces, muy bien, ya podríamos emplear esa denominación de ahora en adelante, ¿no? El SNEF. Entonces, este SNEF tiene principios, como es importante resaltarlos, de la unidad de actuación, principio de autonomía institucional, eficacia, celeridad, exclusividad y especialidad. Pues no voy a tratarlos todos, sino que me interesa especialmente el hecho de que se trate de una justicia especializada, porque antes de esta ley no lo era, o por lo menos sí lo era desde el ámbito del Poder Judicial, que insisto, ha sido quien ha liderado desde su origen esta reforma. Y claro, con el respaldo institucional, con una visión clara, una misión y visión clara de esta reforma, sí se realizaron las medidas administrativas de cara a generar esta justicia especializada en los jueces. Por tanto, en aquellas unidades de flagrancia implementadas, pues habían jueces de flagrancia que tenían carga cero y que veían solamente los casos de procesos inmediatos por delito flagrante. Pero eso no se replicó en la Fiscalía, que es un actor pues muy importante para esa reforma, ni tampoco en la defensa pública. De tal manera que allí había eh, un serio problema organizacional que generó a veces en conflictos interinstitucionales en determinadas cortes de justicia y a veces con muy buena empatía entre los diversos actores generaban una, eh, una respuesta sistémica y que hacía funcionar muy bien las unidades de flagrancia. Eso dependía en todo caso de la empatía o no de los titulares de las diversas instituciones. Pero eso no era correcto tampoco, sino que tenía que darse una ley que sea lo sumamente clara y que permita que las instituciones generen un personal a exclusividad para atender pues estos temas de flagrancia delictiva. Y es así como es que este sistema tiende a ese primer objetivo, que es la exclusividad y la especialidad. Bien, entonces ahora sí vamos al punto directo que es materia incluso de diversas interpretaciones he visto en algunas cortes de justicia. ¿Cuál es lo importante de esta ley 32348?
Esta ley lo que hace es establecer una regla que para mí constituye un punto de quiebre, positivo, por supuesto, ¿no? Porque es una regla en la que eh, se van a, se van a, va a posibilitar de mejor manera las garantías y la eficiencia en el sistema, eso que siempre se ha tratado de armonizar, es decir, lograr la eficiencia del sistema, la eficacia del sistema, pero sin sacrificio de las garantías. Entonces, se señala una regla de suma importancia para efectos de un Estado de Derecho, yo diría de la supervivencia de un Estado de Derecho. Y es que se señala como regla que toda persona detenida por la policía en flagrancia delictiva deba ser trasladada de manera inmediata y bajo responsabilidad funcional a una unidad de flagrancia. Ese es un logro extraordinario desde la, eh, la protección de un Estado de Derecho, porque permite un control civil sobre un gran poder que tiene la Policía Nacional, que es el uso de la fuerza física, de la fuerza pública sobre los ciudadanos. Ese tremendo poder que a la sazón es el que tiene más poder que los demás entes o corporaciones del sistema de justicia penal, necesariamente tenía que ser sujeto de un control y desde su inicio. Es así entonces que, por regla, toda persona detenida ya no debe ser llevada a una comisaría, sino directamente a la unidad de flagrancia. No es que lo llevo a la comisaría para generar el reporte y para generar el oficio, y luego lo llevo a la unidad de flagrancia, porque eso generaría una responsabilidad funcional del policía. Lo voy a poner mucho más claro. Todo detenido sin, eh, sin ninguna desviación debe ser llevado directamente e inmediatamente a una unidad de flagrancia. Listo. Eso es lo que ha permitido que funcionen las unidades de flagrancia, por ejemplo, en Costa Rica y también en Ecuador. Y eso era lo que se necesitaba para que pueda también eh, funcionar de mejor manera las unidades de flagrancia en nuestro país, porque las estadísticas que teníamos hasta antes de la ley eran unas estadísticas de producción paupérrima de las unidades de flagrancia, por la sencilla razón que en el mejor de los casos, solo el 5% de los detenidos por la policía eran llevados a las unidades de flagrancia y todos los demás, o sea, más del 95%, en muchos casos, seguían llevándolos a las comisarías. Entonces, si no ingresa, si no ingresa el insumo humano a las unidades de flagrancia, evidentemente, pues no habrá ninguna producción, entendiéndose como la solución de los conflictos jurídicos penales a través de las decisiones de los jueces. Entonces, este es un aspecto de superlativa importancia y que eso ha generado, pues, la ley 32.348. Ahora, ¿todos los detenidos deben ser llevados a la unidad de flagrancia? La respuesta es no, porque la propia ley ha señalado de que hay determinados delitos nominados en la misma ley 32.348 en la que no deben ser llevados a la unidad de flagrancia o no necesariamente deben ser llevados, como por ejemplo los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y delitos cometidos por organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque en esos casos el plazo de detención máximo es de 15 días. Solo por eso. O sea, dado que en la unidad de flagrancia se entiende que la justicia es pronta, una justicia célere, no resulta razonable
que los detenidos se mantengan por plazos de hasta 15 días. Porque la lógica de unidad de flagrancia es que haya mucha movilidad en los detenidos, que rápidamente se resuelva su situación jurídico-procesal, sea que se les dé libertad o sea que se mantenga su detención bajo la forma, por ejemplo, de una prisión preventiva o una sentencia anticipada, que puede ser a pena efectiva. Lo cierto es que la movilidad debe ser eh, frecuente en las unidades de flagrancia. Y eso, pues, eh, no, no, no tendría lógica con las detenciones que pueden durar hasta 15 días. Es por eso y no otra cosa. Entonces, acá empieza una interpretación, porque resulta que dentro de los delitos de tráfico ilícito de drogas, pues hay delitos también de, eh, eh, de flagrancia que van a generar una prueba suficiente del delito. Por ejemplo, los casos de los delitos de microcomercialización de droga, que son los más, por cierto, ¿no? Hay mucho más casos de traficantes al menudeo bajo la hipótesis normativa del artículo 298 del Código Penal que bajo los alcances del artículo 296 del Código Penal tipo base, que a su vez tiene diversas circunstancias agravantes. Lo más frecuente es el tráfico al menudeo, o sea, el delito de microcomercialización de drogas. Entonces allí, si hacemos una interpretación meramente literal, automáticamente ese delito no tendría por qué llegar a las unidades de flagrancia. Pero si hacemos una interpretación teleológica, podemos llegar a la conclusión de que, así como en la diapositiva, no basta y sobra que se trate un delito nominado, sino que además que para ese delito se necesite hasta 15 días, pues para las investigaciones preliminares. Pero vamos, pues en un delito de microcomercialización de drogas, fácilmente este eh, puede ser objeto de indagaciones preliminares que pueden perfectamente realizarse dentro de las 48 horas siguientes. Así que ponderando estos dos parámetros, delitos nominados, más que el plazo en ese caso se necesite de hasta 15 días, bueno, en esos casos entonces no irá a la unidad de flagrancia. Pero si como consecuencia de la detención hay evidencia suficiente del delito que no va a requerir pues de un plazo tan extenso hasta 15 días, entonces allí perfectamente, desde mi opinión, se puede llevar a la unidad de flagrancia. Entonces, fíjense que estoy haciendo una interpretación ya teleológica, ¿sí? Y no meramente literal. Ahora bien, también la ley 32348 señala que no serán llevados tampoco a la unidad de flagrancia aquellos delitos nominados, pero esta vez en el protocolo. De hecho, que en este momento, hoy día jueves, y mañana viernes también, se está debatiendo entre los diversos representantes de las instituciones del sistema de justicia penal el contenido del protocolo, que por cierto también va a seguir debatiéndose en el mes de agosto. Así que todavía eso está, digamos, en elaboración. Pero me atrevo a decir, me atrevo a pronosticar que lo que tendría que señalar el protocolo es que no van a ir a las unidades de flagrancia aquellos delitos que forman parte ya de un sistema especializado de justicia. Me atrevo a augurar que por ahí tendría que ir el protocolo. Por ejemplo, hay un Sistema Nacional de Justicia Especializada en Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, que solamente está siendo implementado en algunas cortes. Y claro, pues allí es un sistema que cuenta con jueces de investigación preparatoria, con jueces de juzgamientos, un sistema especializado, tiene un soporte en la ley, tiene jueces especializados también que van a ver esos casos. Es posible que en esos casos entonces siga o el detenido sea llevado a ese sistema. Lo mismo en corrupción de funcionarios, que también es otro sistema que funciona en algunas cortes de justicia, también podría es el supuesto para que no se lleve a una unidad de flagrancia. Podría. En todo caso, eso, insisto, está en elaboración el protocolo, o mejor dicho, en debate todavía, está en discusión,
y ya veremos cuál será el tenor, digamos, de estos delitos nominados en el protocolo. ¿Ya? Pero por ahí estimo que será, digamos, esa exclusión de esos delitos, porque así también se había previsto en el primer protocolo de la unidad de flagrancia. Este sería el protocolo ya reformado, segundo protocolo. Ahora bien, vamos a ver también otro tema que está generando una interpretación diversa en las Cortes de Justicia, que está relacionado con la competencia del juez especializado en flagrancia delictiva. Bueno, está claro, y adelanto tal vez, que los jueces especializados de flagrancia delictiva son competentes para conocer procesos inmediatos por delitos flagrantes, de inicio a fin, independientemente que al detenido se le haya impuesto una medida de prisión preventiva o comparecencia simple. Es irrelevante. Es irrelevante si nace el caso con una detención en flagrancia, pero luego se le da libertad. Es irrelevante. Igual lo va a conocer hasta el final, en tanto y en cuanto se trate de un proceso inmediato. Entonces, ahí está bastante clara la situación. Y eso está así desde la implementación de las unidades de flagrancia. ¿Cuál es la novedad? La novedad de esta ley, ¿no? De la ley 32.348. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que, pues, no todos los casos de detención policial en flagrancia, en no todos los casos el fiscal va a requerir un proceso inmediato. Es posible que si no concurren los dos presupuestos materiales desarrollados por la Corte Suprema en el acuerdo plenario pues, del año 2016, si no concurre la evidencia suficiente del delito y tampoco concurre la simplicidad del proceso, pues se puede optar el fiscal por un proceso penal común. En ese supuesto en que tenemos a una persona detenida en flagrancia, la flagrancia debe durar 48 horas. O sea, una vez detenido, el fiscal tiene 48 horas para ponerlo a disposición del juez. Muy bien, antes de las 48 horas, el fiscal formaliza la investigación preparatoria y requiere prisión preventiva. Si esto es así, igual ese detenido será llevado a la unidad de flagrancia. Y es el juez especializado en flagrancia el que tendrá que resolver la audiencia, en que tendrá que resolver la prisión preventiva, ya no en una audiencia de incoación de proceso inmediato, porque el fiscal no le ha pedido un proceso inmediato, sino que hará una audiencia de prisión preventiva, porque eso es lo que le ha pedido el fiscal. Entonces acá, pero podría señalarse de que cómo es posible que lo que realice esta audiencia un juez especializado en flagrancia, si no es competente, pues no es competente en un proceso penal común, eso tendría que verlo un juez de investigación preparatoria de delitos comunes. Entonces la respuesta la da el artículo 52 del Código Procesal Penal y también el artículo 16.3 de la novísima Ley 32.348. Esta ley señala de que es el juez de flagrancia el que va a asumir una competencia provisional para resolver esa prisión preventiva, porque es una medida coercitiva que afecta la libertad del procesado, o sea, es una medida urgente, una medida inaplazable y por tanto tiene que asumir una competencia provisional, decidir sobre esa prisión preventiva y luego, ojo acá, y luego que ha realizado la audiencia, se ha pronunciado sobre la medida coercitiva o otras medidas que sean urgentes e inaplazables, como puede ser, por ejemplo, y debería ser, la confirmación de las medidas restrictivas de derechos como consecuencia de la detención policial en flagrancia, que eso debería discutirse en primer lugar y luego la prisión.
Luego que resuelve la prisión preventiva, entonces lo derivará al juez competente de los procesos penales comunes, que seguramente están en otra sede. ¿Para qué? Para que el proceso continúe con ese juez, distinto al juez especializado en flagrancia. Entonces, entender esto es importante porque hay cortes en que los jueces especializados en flagrancia tienen la creencia que deben conocer todo el proceso penal común. O sea, no solamente conocer la prisión preventiva, sino hasta el final, incluso emitir, ser competentes más adelante en la etapa intermedia, emitir el auto de enjuiciamiento. Y esa interpretación, desde mi parecer, es incorrecta, puesto que la ley, en el artículo 16.3, bueno, entiéndase la ley, siempre me voy a hacer referencia a la ley 32.348, por cierto. La ley ha establecido de manera clara y ha hecho una alusión directa al artículo 52 del Código Procesal Penal a efectos de resolver la prisión preventiva. Lo voy a poner desde otra perspectiva. El fiscal, eh, si hay una detención policial en flagrancia, fuera de los delitos nominados previstos en la Constitución, como es una detención fuera de esos supuestos, tiene que ser llevado a la unidad de flagrancia. Una vez en la unidad de flagrancia, el fiscal que está ubicado en la unidad de flagrancia puede advertir que no necesita un proceso inmediato, puede advertir que le falta el presupuesto de evidencia suficiente del delito o se trata de un proceso complejo. En ese caso va a formalizar la investigación, pero si no pide una prisión preventiva y se le va a señalar una medida distinta a la prisión preventiva, en ese caso sí tendrá que eh, remitirlo al juez de investigación preparatoria del proceso penal común. Ahí ya no es necesario que el juez especializado en flagrancia asuma ninguna competencia provisional. Este juez solo lo va a asumir siempre que el fiscal pida prisión preventiva y formalice la investigación preparatoria. Porque está claro, si se trata de un proceso penal inmediato, ahí sí no hay ningún problema interpretativo. Y hemos señalado que lo va a conocer hasta el final. Puede ser incluso que el fiscal, dado que no va a requerir, este, vamos a aclarar también lo siguiente. Puede ser que el fiscal, cuando hay una detención policial en flagrancia, puede no requerir una prisión preventiva. Entonces también ahí la pregunta es válida, ¿no? Si no requiere una prisión preventiva, entonces le debe dar libertad. Esa sería, digamos, una respuesta inmediata, porque así se actúa en el proceso penal común. La única forma de mantener la detención fuera del plazo es si el fiscal le ha pedido al juez una prisión preventiva y se hará pues la audiencia de prisión dentro de las 48 horas siguientes. Pero en el caso que se trate de un delito, vamos a ponerlo así, de baja penalidad que no satisface en la prognosis de pena mayor a 5 años y el fiscal va a requerir proceso inmediato, pero no va a requerir prisión preventiva, podría interpretarse que debería darle libertad al fiscal. Podría interpretarse así. Sin embargo, eh, mi interpretación, de acuerdo a las modificaciones que ha tenido el Código Procesal Penal respecto al proceso inmediato, es que ese detenido tiene que mantenerse en esa condición hasta la realización de la audiencia de incoación de proceso inmediato, siendo irrelevante
la medida coercitiva que pida el fiscal. Porque esa es una imposición imperativa del Código Procesal Penal. O sea, se mantiene detenido hasta las resultas de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Evidentemente, concluida la audiencia de proceso inmediato, es un imposible jurídico que se pueda seguir manteniendo su detención, sencillamente porque ya no habrá ninguna medida coercitiva que así lo justifique. ¿Dónde se encuentra esta interpretación? En el artículo 447, inciso 1 del Código Procesal Penal. En la última línea se señala: la detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. Y nótese que no hay un conector del mantenimiento de la detención con la prisión preventiva. ¿Y por qué es así? Porque podría poder cuestionarse de cierta arbitrariedad o desproporcionalidad de la ley. Podría interpretarse de esa forma. Sin embargo, hay que recordar que la lógica de una audiencia de incoación de proceso inmediato parte de que hay prueba suficiente del delito, parte de que hay pocas posibilidades de oposición o resistencia a la imputación formal que va a hacer el Ministerio Público. Y se entiende que para ello es que se ha regulado expresamente la posibilidad de diversas salidas alternativas en la misma audiencia de incoación de proceso inmediato, a tal punto que en el orden de debate, primero se debatirán las salidas alternativas y al final la medida coercitiva de prisión preventiva, si es que la hay o no. Entonces, para poder realizar estas salidas alternativas, necesaria y obligatoriamente tiene que estar presente el imputado. Es imposible hacerla sin su presencia. Entonces, sigue una lógica de recomposición del conflicto de manera pronta, como es la lógica también de las unidades de flagrancia, y esto que sea en la primera audiencia. Por supuesto que esto no se puede imponer. Siempre estamos hablando de salidas alternativas de carácter consensual, pero al menos está la posibilidad de terminarlo. Para ello, lo ideal hubiera sido de que esta ley, esta reforma que ha hecho la ley 32348, también hubiera incidido en el beneficio premial por terminación anticipada. De hecho, que hubiese sido interesante una mejora en la bonificación procesal. Yo creo que hasta un tercio hubiese sido lo razonable. Y no un sexto que es diminuto, que genera poco interés tal vez en la defensa de llegar a una terminación anticipada, pero vamos que un tercio sí sería mucho más atractivo para las negociaciones con el fiscal y podría generar un efecto positivo en las salidas alternativas como es la terminación anticipada. Pero vamos, eso todavía no ha ocurrido y el status quo actual es que es hasta un sexto solamente la reducción de la pena por terminación anticipada. Entonces, resumiendo y volviendo a este cuadro, ¿no? Los jueces especializados en flagrancia, en los casos en que el fiscal haya decidido, haya optado por la formalización de investigación preparatoria, solo conocerán la audiencia de prisión preventiva conforme al artículo 52 del Código Procesal Penal, como expresamente lo ha señalado la Ley 32348. Y ahí acaba su competencia. Una vez realizada la audiencia de prisión preventiva, allí lo deriva al juez de investigación preparatoria común para que continúe el proceso. Hasta allí llega. ¿En qué casos llega hasta el final? En los casos
de delitos flagrantes por procesos inmediatos. Ahí sí, qué duda cabe que tiene competencia plena. Entonces, eh, estimo, estimo que el reglamento, el protocolo de actuación interinstitucional va a ir, espero que vaya por esa línea interpretativa que acabamos de hacer. Ahora bien, ¿por qué? Nuevamente, siempre es importante para efectos de reflexionar y entender de mejor manera las instituciones legales y las modificaciones a las mismas. Siempre hay que preguntarnos el por qué es así. Entonces yo le he encontrado una lógica, una interpretación al por qué. Y acá les doy esta explicación. Miren, eh, antes lo que era una postura académica y dogmática que se reflejaba en que los jueces de investigación preparatoria realicen controles de legalidad de la detención y estos se realicen en la misma audiencia de prisión preventiva, porque es la audiencia de entrada al proceso, porque además está presente el detenido allí, y este debate sobre el control de legalidad de la detención era un debate que debería haberlo impulsado el juez de oficio en aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto que fue una posición dogmática, académica, principista, diría yo, pues ahora se ha convertido en ley. Entonces ahora ya no hay ninguna duda que se tiene que proceder de esa manera. Eh, Tal es así que nuevamente hacemos referencia a la ley 32348. Y allí se ha señalado con total claridad, y ya no, nos pasamos directamente a otro cuadro, pues ahí se señaló con total claridad, decía, en el artículo 447, que regula cuáles son los ejes temáticos en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Ahí se establece la obligación de pronunciarse oralmente el juez sobre la legalidad de la detención. Clarísimo, clarísimo. Luego sobre los derechos del detenido y finalmente sobre el plazo de la detención, o sea, el plazo estrictamente necesario de la detención. Y todas ellas tienen una base legal. Controlar la legalidad de la detención es verificar si los hechos narrados por la fiscalía se subsumen en alguna de las hipótesis típicas de la flagrancia delictiva. O sea, veas el artículo 259. Se trata de una flagrancia estricta, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia. ¿Dónde están los derechos del detenido? En el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Habrá que verificar si estos han sido respetados por el personal policial. Y tercero, el plazo de la detención, que en buena cuenta es el plazo estrictamente necesario, como hace muchos años lo desarrolló el Tribunal Constitucional en el caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas en el año 2009, pero ahora ha sido positivizado y también tendrá que evaluarse ese aspecto de la detención. Entonces, se va a realizar pues un debate interesante, novedoso, inédito, que va a generar nuevas estrategias y habilidades por parte de los fiscales y por parte de los abogados, porque este escenario de debate no se ha tenido antes. Los sujetos procesales están acostumbrados en una audiencia de prisión preventiva a debatir la prisión preventiva, como es natural, pero no lo que sucede ex ante la prisión. Y ex ante hay una detención policial que hay que controlar la legalidad de la misma. Entonces, esto se hace sin ningún problema en el proceso inmediato. Está arreglado, está regulado bajo sanción de nulidad si es que no se discuten estos temas. Entonces, nótese que el juez especializado en flagrancia, si seguimos los principios del sistema especializado en flagrancia delictiva,
Uno de los principios es la especialidad. O sea, ¿quiénes son los jueces especializados con la experticia y el conocimiento para controlar una detención? Respuesta, son los jueces especializados de flagrancias. Ese es digamos, su conocimiento propio de su función. Y además lo hace de manera exclusiva, por cierto. Si esto es así, entonces estamos generando de que, aunque no se haya incoado un proceso inmediato, ese juez especializado de flagrancia que va a conocer la audiencia de prisión preventiva también tendrá que controlar antes del debate de la prisión preventiva la legalidad de esa detención, porque si no, habría ciudadanos de segunda mano y de primera mano, o ciudadanos de primer orden y de segundo orden, lo cual sería absolutamente ilógico y vulneraría el principio de igualdad ante la ley. Además del deber de controlar por parte de los jueces la legalidad de las detenciones. Más o menos funcionaría así, ¿no? Si se eh, va a incoar un proceso inmediato, allí sí la ley es clarísima y hay que controlar la legalidad de la detención. Es más, es el primer orden de debate. Allá, pero si tú formalizas la investigación y pides prisión preventiva, no, ahí no controles la legalidad de la detención. Entonces estarías asumiendo de facto, eh, asumiendo una presunción de licitud de la detención, cosa que no tiene ningún amparo legal. Estarías asumiendo que más derechos tienen los procesados en un proceso inmediato que los procesados en un proceso penal común. Porque a los primeros sí se les controla la detención y a los segundos no. Esto no se sostiene, pues, en un estado de derecho. Vulnera groseramente el principio de igualdad ante la ley. Si esto es así, entonces ahora tiene sentido el por qué los jueces especializados de flagrancia son los que van a conocer las prisiones preventivas en los procesos comunes. No solamente porque es un acto urgente, es un acto inaplazable, es un acto que tiene que ver con la libertad individual y además el artículo 52 del Código Procesal Penal lo permite, lo habilita, sino que además tú, juez especializado de flagrancia, si bien te han pedido una prisión preventiva, pero primero vas a controlar la legalidad de la detención. ¿Y bajo qué metodología? Bajo la misma metodología que lo haces en una audiencia de incoación de proceso inmediato. Entonces, ahora sí se entiende de mejor manera esta habilitación provisional que se les ha dado a los jueces especializados en flagrancia, pues para conocer las prisiones preventivas de los procesos comunes, pero solo la prisión, y ahí a derivar el caso a los jueces de investigación de los procesos penales comunes. Bien, si esto es así, entonces claramente va a haber un cambio sustancial en las estadísticas de las unidades de flagrancia. Eh, Porque decíamos, por ejemplo, en esta estadística de 14 meses, esta está mejor. Esta es una estadística que va desde julio de 2022 a marzo de 2025, fíjense, es una estadística interesantísima. Eh, Más de 2 años. Entonces, según esta estadística, por ejemplo, en la primera unidad de flagrancia del Distrito del Porvenir, solamente se llevó al 3,58% de los detenidos. O sea, el 96,42% de los detenidos no fueron llevados a la unidad de flagrancia y por último, no se sabe a dónde los llevaron. No hay data de si los llevaron a una comisaría, a la fiscalía, o Dios sabe a dónde los habrán llevado, pero no se sabe, no hay esa estadística. Y además, otra estadística
Otra cifra negra, diría yo, es que el 91,04% de los detenidos no han sido judicializados. O sea, no sabemos qué ocurrió tampoco después de la detención. O sea, no sabemos a dónde los llevaron, punto número uno. Y dos, no sabemos qué hicieron con el detenido, porque tampoco hay reporte del Ministerio Público sobre su situación procesal y tampoco la policía sabe qué se hizo con ese 91,4%. No hay data desde el Poder Judicial de un 91,4% de detenidos. Solamente sabemos lo que ocurrió prácticamente en un casi 9% de detenidos. Eso, esas estadísticas fácilmente podrían replicarse en cualquier otro distrito judicial. Y eso es lo que ha generado este cambio tan importante y que termino resaltándolo, y es que eh, de ahora en adelante los detenidos sean llevados directamente a las unidades de flagrancia, sin, eh, eh, sin paseos intermedios, sin visitas a otras instituciones, nada. Se van directo a la unidad de flagrancia y de manera inmediata. En un sistema de flagrancia ideal, debería monitorearse la detención desde el mismo momento de la captura, de la aprehensión material del sujeto agente del delito. Para eso, en La Libertad, habíamos creado un programa, un aplicativo que le denominamos Flagrancia Total, que era un aplicativo que podía ser activado desde el teléfono celular del policía. Al activar ese aplicativo, simplemente se ponía el nombre del detenido y el número de DNI si es posible, y automáticamente enviaba una geolocalización a la unidad de flagrancia y una alerta a la unidad de flagrancia. Y eso permitía medir, primero, permitía detectar dónde lo han detenido. Y segundo, permitía medir el tiempo desde la detención hasta que es ingresado a la unidad de flagrancia. Eso se podría, por ejemplo, incorporar en el protocolo de actuación interinstitucional que se está trabajando en la actualidad, porque uno de sus, uno de sus principios que inspiran este sistema es la unidad de actuación. La unidad de actuación. O sea, que es necesario que todos actúen de manera articulada y concertada para implementar de mejor manera este sistema. Bueno, entonces con ello termino señalando de que para mí la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva es un instrumento legal que va a hacer funcionar de mejor manera las unidades de flagrancia, pero sobre todo va a generar eh, que haya ese equilibrio tan ansiado en el sistema de justicia penal, que es la eficacia en la persecución penal y el respeto también a las garantías de los ciudadanos. Bien, muchas gracias por su paciencia. Jean Paul, en realidad, mira cómo a veces uno nos quedamos con los sesgos de las críticas al proceso inmediato y no alcanzamos a comprender todo el espíritu de esta ley, definitivamente movida por tu espíritu constitucional. Recuerdo que buen tiempo atrás conversábamos sobre el tema del control de legalidad de las detenciones en flagrancia. Y acá cuando pues marcas esa diferencia de pues esa detención en flagrancia y que directamente pase a ese edificio, para ponerlo en simple, pues es un paso muy importante. Las estadísticas que tú has mostrado son datos duros y definitivamente mostraban cómo ese poder fuerte del ejercicio de la fuerza de la policía pues obturaba esa viabilidad. Pero con esta vinculación funcional que tienen, definitivamente se va a destrabar. Un segundo paso es muy importante, creo que para todos los operadores, y de hecho voy a ser uno de los difusores y seguidores de esta línea, Jean Paul, en el sentido de hacer ver de que
los jueces de flagrancia deben tener una formidable formación constitucional en el control de legalidad, que creo que es uno de los aspectos bastante relevantes, dado de que no tenemos por qué asociar este sistema, esta unidad de flagrancia con el proceso inmediato. Ese es uno de los supuestos. Y lo has remarcado de tal manera que es clarísimo que una persona que eventualmente es detenida en flagrancia no necesariamente tiene que derivar en proceso inmediato, porque en los supuestos que has planteado, esto puede dar lugar, después de conocer tal vez una prisión preventiva, a una formalización de investigación preparatoria. Entonces, remarcar ese reforzamiento fuerte del control de legalidad de la detención, que es una preocupación permanente tuya y también mía, por cierto, pero tú lo has sectorizado, lo has escrito, creo que es formidable, es muy importante, de trascendencia. Algunos cuestionamientos que realizaba, recuerdo, buen tiempo atrás, a propósito del proceso inmediato, con algunas expresiones un poco metafóricas de rápidos y furiosos, descansaban básicamente el tema de ese sobreaceleramiento que pues daba lugar a que todo se trate de tramitar en proceso inmediato, pero sin embargo acá el tema ya es clarísimo, una clasificación, y me agradó tremendamente el tema este de la especialización de los jueces, jueces que deben tener una sólida y fuerte formación constitucional. Solamente me quedaba una inquietud, seguramente se va a desarrollar los protocolos, pero me quedaba la inquietud que a propósito del aplicativo, este, si esto podría generalizarse, pero también la posibilidad, no sé si puede estar despistado, pero lanzo la idea, en el sentido de que los defensores privados, en casos de detenciones en flagrancia, puedan tener alguna suerte de contacto con la unidad de flagrancia para alertar de detenciones que por algunos intereses policiales no queridos no se ponga en conocimiento, ¿no? Este es un problema serio, ¿no? Porque resulta que el ejercer poder de detención es bastante fuerte y eso puede permear algunas contraprácticas que podrían ser contrastadas o contrarrestadas con jueces, perdón, con abogados privados que de pronto tengan un contacto directo con la unidad de flagrancia y ser ellos quien den cuenta de la detención, ¿no? Ese tema, no sé, me parece algo muy importante porque se pueden presentar supuestos donde, reitero, pues en ese ejercicio de la fuerza pública no den cuenta y no llegan ni a la comisaría ni tampoco llegan a la unidad de flagrancia. Pero puede estar atento los abogados y una fuerte difusión al respecto. No sé qué opinión te merece esa sugerencia o si ya está previsto al respecto en Polo. Claro, fíjate que tenemos un caso bastante lamentable en relación al peligro de los ciudadanos cuando ingresan a una comisaría, que es el caso de Azul Rojas Marín. Recuerda que el Estado peruano pues ha sido declarado responsable de la violación de los derechos humanos de Azul Rojas Marín, en la que se ha trabajado la idea de una detención que es ilegal, pero a su vez es arbitraria. Ilegal porque no había ninguna causal para detener a Azul. Y arbitraria porque lo hicieron por estereotipo de género. Y además incluso hubo una vulneración a su integridad física y emocional porque la torturaron encima en la comisaría. Entonces no son pocos los casos en que ha habido serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas en las comisarías. No es raro que una persona sea ingresada a una comisaría y horas después recién es noticiado el defensor particular o público para recién acercarse y tener un contacto con su patrocinado. Entonces, todos esos problemas, ese ambiente netamente coactivo que implica una comisaría, un ambiente en que prácticamente el detenido está a merced de la autoridad policial, todo eso se termina en una unidad de flagrancia, porque ni bien pisa un ciudadano en unidad de flagrancia, hay cámaras, primero, por todos lados. Segundo, todo está cronometrado desde que ingresa hacia donde automáticamente se activan todas vamos a poner así, alarmas entre comillas para que, digamos, el defensor inmediatamente participe, esté el fiscal allí, o sea, todo está transparentado. Y para eso es importante los protocolos, justamente para que todo el trabajo sea uniforme y no tenga que cuestionarse, el trabajo de uno por el otro, sino todo esté concertado, ¿no? O sea, concertado en términos de que sea previsible qué es lo que va a pasar. A eso me refiero. Ahora, si ya
hemos señalado las bondades que implica una unidad de flagrancia en términos, fíjense, de garantías, ¿ah? Tanto de la garantía del proceso mismo como garantía de la situación del detenido. Podemos hacer mil cosas a favor. Por ejemplo, un aspecto positivo, ¿cuál era de la unidad de flagrancia que hicimos en el Porvenir? Que las declaraciones eran en video y audio, ya no las famosas actas, ¿no? De toma de declaraciones, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el que finalmente declaraba era el policía y no el testigo, ¿no? Porque hasta el lenguaje era distinto al de una persona lego, digamos, en derecho. Entonces, ¿qué se hacía? Se filmaba. Se va a declarar, ok, declare, pero se filmaba inmediatamente. ¿Y qué lográbamos? Que el policía que realizó la intervención declaraba en 10 minutos y regresaba a patrullar. Y no se quedaba haciendo papeleo como ocurría antes, desperdiciando tiempo y esfuerzo y dinero del Estado en trámites burocráticos. Ahora, me parece genial la idea de que se haga copartícipe de las unidades de flagrancia la defensa privada a través de los colegios de abogados especialmente, ¿no? Que se le dé esa posibilidad de material de que el detenido pueda escoger realmente entre un defensor particular y si no tiene los recursos, opte por un defensor público que va a estar a la mano. Claro, claro que sí, y claro que se le puede involucrar también a los colegios de abogados para que, pues, en el derecho a la llamada que también se permite en las unidades de flagrancia, que es el derecho a comunicar la detención, haya tal vez una lista de abogados penalistas y que pues ya el detenido escoja al que crea más conveniente, ¿no? Por supuesto que se puede hacer eso y mucho más en las unidades de flagrancia. Muchas gracias, Jean Paul. De veras, en esta suerte de marchas y contramarchas, esto por lo menos es una luz constitucional. Esperamos que este tema de las detenciones por conducta sospechosa o actitud sospechosa y todos los estereotipos que se generan, pues tengan un freno, por lo menos si se aplica estrictamente esta ley. Gracias, muchas gracias, Jean Paul. Y te comprometemos para otra oportunidad para un conversatorio de debate sobre ya el desarrollo del protocolo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Celis, contento de participar en este debate nacional. Veo que nos están viendo a través de diversas cortes de justicia, así que con mucho agrado. Listo. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.